Buenas tardes, queridos hermanos, querida iglesia, querida familia, queridos amigos. Qué bueno, una oportunidad más para encontrarnos, para aceptar la invitación que nos hace el Señor por este medio y también por nuestros cultos en forma presencial que ya estamos teniendo. Una oportunidad más para, como dije, aceptar la invitación del Señor. El Señor es el que da el primer paso en buscarnos, en amarnos, en extender su misericordia. Y está en nosotros, en ustedes y en mí, el decir sí o no. A cada invitación que tenemos en la vida, decimos sí y a veces decimos no. ¿Qué le vamos a decir hoy al Señor? ¿Qué le decimos cada día cuando abrimos su palabra y escuchamos su voz? ¿Qué le vamos a decir hoy a través de esta predicación que vamos a escuchar, a través de las canciones? Dios nos va a estar invitando. Y en este momento vamos a tener una palabra de oración para que sea un momento especial, para que tu corazón se pueda aquietar y puedas escuchar la voz de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso en que podemos reunirnos como tu cuerpo, como tu iglesia, para escuchar tu invitación, para escuchar tu voz y responder, Señor, a tu llamado de amor. Señor, que tu palabra pueda caer en tierra fértil, que nuestro corazón esté dispuesto a responderte con todo el amor con que tú nos estás llamando. En tu nombre, Jesús. Amén. Quisiera decirles que Dios es un Dios de pactos. Él se interesa en nosotros, Él nos hace una invitación. Y hoy voy a leer en Isaías 55 una invitación que nos hace Dios. Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, dice Jehová. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el rayán. Y será Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Ustedes ven que este pacto que Dios quiere hacer por nosotros nace de su corazón. Es Él el que quiere dar el primer paso de amor hacia nosotros. Está en nosotros contestar sí o no. Espero que la respuesta de ustedes sea sí. En este momento vamos a cantar unas canciones pensando en lo que Dios nos quiere decir, en la invitación que Él nos va a dar.
comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo
continuando, hermanos, con la reunión, vamos a analizar, hay dos partes en este pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Una de las partes es Dios y otra parte somos nosotros. Las cosas que nosotros tenemos que hacer, hay verbos que acá en el pasaje nos muestran qué acciones debemos tomar nosotros. Si decimos que sí, es ir, comprar, oír atentamente, comer del bien, inclinar nuestro oído, buscar a Jehová, llamarlo y volvernos a Jehová. Y hay otras cosas que Dios nos promete que va a hacer. Y esta es la parte más grandiosa de este pasaje, su amor hacia nosotros. En primer lugar, el pasaje dice que su misericordia, su compasión por nosotros, es por todos nosotros. En segundo lugar, dice que nos da su misericordia gratuita, es firme y es alimento y alegría, porque dice que vengamos hasta Él y compremos vino y leche, simbolizando la alegría y el alimento. Y además nos dice que debemos tener una condición para venir a Él. Debemos estar sedientos, deseosos de conocerle más, deseosos de ver cuáles son sus riquezas, todo lo que Él tiene para nosotros. Luego, otra de las acciones que hará Jehová en este pacto será amplio en perdonar. No importa lo que hayamos hecho, el Señor va a perdonar si venimos con un corazón arrepentido. Hay otra de las cosas que Él va a hacer, hará prosperar su palabra. Cada vez que aceptamos esta invitación de venir a su presencia, ya sea a la reunión presencial o nos conectamos para escuchar esta reunión online, o abrimos la palabra de Dios en nuestra casa cada día o nos disponemos a orar, Él nos va a contestar. Él va a derramar bendiciones sobre nosotros y hará prosperar su palabra. Su palabra no volverá vacía. ¿Qué les parece? Qué privilegio de poder abrir la Biblia y leer aquella palabra que nos va a hacer bien y no llenar nuestro corazón de otras malas noticias y cosas que no nos van a edificar. Otra promesa del Señor es que Él nos honrará con su presencia. Promete deleitar nuestra alma y Jehová está cercano a nosotros. Siempre Él da el primer paso. A lo largo de esta reunión vamos a poder escuchar su palabra. A través de las canciones lo estuvimos haciendo y en este momento, cuando el hermano David tenga el mensaje, también Dios te va a estar hablando. Dios siempre quiere darte una mano, quiere llegar a tu corazón. Así que vamos a orar en este momento por el mensaje que el hermano David nos va a dar. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque no volverá vacía. Gracias, Señor, por poder estar aquí disfrutando de tu presencia y también gracias por cada hermano, cada amigo que va a estar escuchando esta palabra. Señor, que nuestros corazones puedan estar dispuestos y que tu palabra a través del hermano David pueda llegar a cada corazón, a cada una de nuestras necesidades. Que tu misericordia gratuita y abundante llegue, Señor, a cada corazón que está escuchando. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muy buenas noches, Iglesia. El Señor te bendice. Realmente es una alegría el que puedas estar en este momento disponiendo este tiempo para Dios, en el que nos unimos todos como iglesia para alabar a Dios, para adorar y para escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros a través de su palabra. Mi nombre es David Sotelo. Hoy tengo el privilegio de poder servir a Dios a través de su palabra y entregando el mensaje que creo que el Señor quiere decirte y hablarte en esta noche. Durante estos fines de semana pasados estuvimos hablando un poco sobre la fe y vamos a seguir en esa línea. Realmente creo que Dios nos quiere hablar en este aspecto y el día de hoy tiene preparado grandes ejemplos para nosotros. Así que te invito a que busques en tu Biblia
en el libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo el capítulo 11. Por mi parte voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Por ahí puede diferir un poco de la traducción que vos tengas, pero la palabra es la misma. Es una versión que es un poco más sencilla y me gusta mucho, es un poco más entendible para nosotros, pero aún así es la revelación de Dios, es su palabra. Vamos a estar leyendo entonces el capítulo 11 de Hebreos y vamos a hablar un poco también sobre este libro, ¿sí? A grandes rasgos sobre qué se trata y conocer un poco el tiempo, a quién fue dirigido y quién fue escrito. Y justamente estos datos nos ponen en el lugar, ¿sí? Para entender la palabra de Dios. Encontramos en el libro de Hebreos que realmente desconocemos quién fue el autor de este libro. Por mucho tiempo se creyó que Pablo era la persona que había escrito este libro, pero difiere mucho de las cartas que Pablo ya había enviado a otras iglesias. No sabemos tampoco a qué grupo de personas fue dirigida. Sí, sabemos que es a este grupo de hebreos, pero no tenemos en sí en esta carta exactamente a qué grupo fue. Sí podemos ver que a lo largo de esta carta vemos que este grupo de hermanos que habían depositado su fe en Jesús sentían la presión de los judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías. Entonces acá está el porqué de esta carta, es para fortalecer la fe de estos hermanos. En el capítulo 11 de este libro de Hebreos está la gran definición de fe. Y esta definición de fe en los primeros versículos no es una fe en Dios como algo místico, no es dar un paso ciego. Es la evidencia de que Dios está en la creación y en el milagro de las vidas transformadas. Y es por esa evidencia que nosotros nos animamos a dar esos pasos, a hacer esas cosas creyéndole a Dios. Este mensaje lo titulé El camino de la fe. Vamos a estar viendo a los grandes héroes de la fe, aquellos que nos inspiran. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 4. Comenzamos entonces. El versículo 4 dice así: Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Aquí el autor está presentando el camino de la fe desde un orden cronológico. Comienza entonces hablándonos desde el ejemplo de Abel. Vamos a estar viendo distintas fases de la vida de fe. En Abel encontramos la fe que comprende el porqué del sacrificio. En este versículo 4 leemos que tanto Caín como Abel, ambos recibieron los designios de Dios, de cómo debían presentarse ante Él en cuanto a ofrenda, en cuanto a sacrificio. Sabemos que esto fue así porque lo recibieron ellos de sus padres. Tanto Adán y Eva caminaron mucho tiempo al lado de Dios. Fue en el momento que pecaron que Dios cubre su pecado a través del sacrificio, sacrificando un cordero, dándole sus pieles para cubrir su pecado, instalando así una manera de ver, de entender el sacrificio de Jesús. Entonces, tanto Caín como Abel tenían estas pautas, sabían cómo debían presentarse ante Dios. Vemos que Abel lo cumplió, pero Caín fue llevado por sus impulsos, por su manera de creer en Dios, tal como él pensaba que debería o podía presentarse. Vemos que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín.
Vemos entonces que el camino de la fe arranca al pie del altar. Es allí donde nosotros encontramos la imagen de Jesús y es allí donde nosotros comenzamos nuestra vida en Cristo. Allí donde se instala nuestra fe, a los pies de la cruz. Seguimos con el versículo 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En Enoc encontramos la fe que vence a la muerte. Y en la vida de Enoc encontramos cómo debe ser nuestra vida, el caminar todos los días con Dios. Y fue así que Enoc lo hizo. Y tanto fue así que en su vida diaria, él tomaba todos estos días, ese tiempo para conocerlo en profundidad a Dios. Hay un relato que me parece que marca mucho y describe con exactitud esta vida de Enoc. Tal vez la conoces. Es muy utilizado en la escuela dominical. Y al tratar de describir la vida de Enoc, lo podemos hacer de esta manera. Dios se acercaba a la casa de Enoc a buscarlo para salir a caminar con él. Y él, con total alegría, accedía, y esto se repetía todos los días. Todos los días, Enoc y Dios caminaban juntos. Hasta que un día se alejaron tanto y esta caminata fue tan larga que Enoc dice: bueno, Dios, hemos caminado por mucho tiempo, debería regresar a mi casa. Pero Dios le dice: estamos tan cerca de la mía, ¿por qué no te quedas a vivir conmigo? Y fue así que Enoc no conoció la muerte, sino que caminó junto con Dios hasta su presencia. Continuamos con el versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. En Noé encontramos la fe que previene contra el juicio. Ya nos encontramos en un lugar donde la civilización, donde las personas vivían en un mundo moralmente destrozado. Y Dios, siendo un juez justo, debía juzgar al mundo. Así que encontramos que Dios ve en toda la faz de la tierra a una familia, a Noé. En él encontramos el valor de la frase: el justo por la fe vivirá. Y la fe de Noé lo capacita para caminar con Dios, para conocer y para entender cuáles son sus planes. También vemos en el arca a la persona de Jesús. Y es en nuestro tiempo que debemos de predicar el arrepentimiento y proclamar el pronto juicio de Dios. Si continuamos con la lectura, a partir del versículo 8 encontramos a Abraham, encontramos al padre de la fe. Dice así: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre,
quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aunque no lo recibieron, lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. En Abraham encontramos la fe que supera a la prueba. Este título de el Padre de la Fe vemos que es justo para la persona de Abraham. Y Abraham no recibió una palabra de un Dios desconocido. En su caminar con Dios, en su relación con Dios, él recibe esta promesa de su parte y obedece. Al salir de su lugar, a salir del lugar de comodidad, de estar rodeado de su familia y obedecer a Dios. Esta es una fe que, como también en los casos anteriores, se pone en movimiento, se transforma en acción. La fe de visión de Abraham lo hace ver que la tierra que Dios le promete no está aquí en la tierra, sino que es eterna, es una visión eterna. Es la fe de Abraham, la fe de visión, que le hace frente a la improbabilidad de tener hijos, aún en avanzada edad. Y encontramos la plena confianza del poder de Dios para vencer a la muerte, al ofrecer a su Hijo como sacrificio. En el versículo 20 encontramos a Isaac. Dice así: fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. El capítulo 27 de Génesis no nos deja una buena impresión sobre Isaac. Es Dios el que le dice a Isaac que su hijo mayor servirá al menor. Y de esta manera, sin quererlo, se transforma y forma parte de engaños y desilusiones. Y aquí en esta palabra, en este versículo 20, se enfoca en la visión de fe de Isaac, que estaba seguro de las promesas que Dios le había hecho a su padre y que éstas se cumplirían. Por eso fue que bendice a sus hijos y les advierte sobre las cosas venideras, demostrando así que la fe es la certeza de lo que se espera. En el versículo 21 encontramos a Jacob. Dice: fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Aquí nuevamente se destaca la visión profética, como en el caso de su padre. En sus últimas horas de vida, resumió la historia moral y espiritual de las 12 tribus de Israel. Un hecho que definió el porvenir de su raza. Versículo 22 dice: fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. En José vemos la visión de fe,
que contemplaba el momento del éxodo. Si bien podemos decir muchas cosas sobre la fe de José y de cómo Dios lo utiliza y de cómo todas esas visiones que él tuvo se cumplieron, el autor aquí se basa en el momento en que el pueblo de Israel saldría de Egipto y cómo José deja instrucciones para que sus huesos fueran llevados junto con el pueblo. Él no quería quedarse en la gloria y en sus propios méritos, sino que él tenía esa visión. Él era fiel a la promesa de Dios, de que su pueblo tendría una tierra que sería de gran tamaño, de grandes bendiciones, que sería propia de Israel. A partir del versículo 23, encontramos a Moisés. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temor al enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. En Moisés encontramos la fe que vence al mundo. Primero encontramos que se destaca la fe de los padres de Moisés, quienes lo mantuvieron escondido durante 3 meses. Seguidamente vemos que Moisés rechazó la posición que tenía, la posición que el mundo le ofrecía, al dejar de lado el título de príncipe de Egipto. Él conocía la historia de Israel. Tenía a su disposición toda la biblioteca de Egipto, contando las grandes historias tanto de Egipto como de Israel. En esta historia estaba José. Estaba también el pedido de José, sabiendo de que su pueblo iba a tener una tierra propia. No tenía miedo a Faraón. Cuando se enfrentó a él no veía a un poderoso rey, sino que su visión de fe iba más allá. Él veía al Rey de Reyes. Fue por la fe que instauró la Pascua, anticipando así la cruz. Fue por este principio de fe, de obediencia, en el que al salir de Egipto y al encontrarse frente al Mar Rojo, decidieron creerle a Dios y avanzar, y así pasar como por tierra seca. En el versículo 30 de este capítulo 11 de Hebreos, leemos que fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Aquí pasa directamente el autor a hablar sobre la entrada a la tierra. Y mucho se podría decir sobre cómo el pueblo vivió en el desierto y cómo experimentaron la providencia de Dios. Pero este relato también está lleno de flaquezas y dificultades por parte del pueblo. Así que va a este punto en la historia, donde aquí Josué es el caudillo de Israel. Y van a cumplir un mandato de Dios. Algo que, si lo pensamos, no tendría mucho sentido.
el dar vueltas alrededor de una ciudad, ¿qué beneficio podría haber en ello? Pero ellos creían en la palabra de Dios, en lo que Dios les había prometido. Y fue así que se resalta la fe del pueblo al obedecer a Dios para rodear esta ciudad. Podemos ver en la historia que finalmente los muros caen y ellos toman posesión de esta tierra. En el versículo 31 leemos que fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. En el ejemplo de Rahab podemos ver la fe que vino por el oír. Oyó lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Todo el pueblo sabía, no solamente Rahab, habían pasado 40 años desde aquel evento. Todos conocían la historia de este gran pueblo, por lo tanto conocían la historia de Dios. Y tuvieron esa oportunidad de creer en Dios, pero solamente Rahab lo hizo. Dios podía haber salvado a cualquier otra persona, a cualquiera que pusiera su fe en Él. Y fue así que cumple esta promesa de que al ingresar el pueblo a este lugar, ella y su familia serían salvos. Ella decidió creer en Dios y actuar en consecuencias de esto. Al recibir a los espías, al cuidarlos, al esconderlos, ponía en riesgo su vida, pero eso no le importaba. Versículo 32 dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Y aquí está, en estos últimos versículos, la promesa de Dios para tu vida. Aquí el autor dice, hay tanto que nosotros podríamos hablar, tantos ejemplos de fe y tantos matices de la fe y tantas personas que fueron distintas, que vivieron circunstancias diferentes, pero aún así Dios les dio la victoria y es esa la palabra de esperanza que nosotros tenemos en este tiempo, de que poner nuestra fe en Dios nos va a dar la victoria, de que van a haber tiempos de dificultad. Es así. Nosotros somos forjados en los tiempos difíciles. Se pone a prueba nuestra fe, pero sabemos de que nuestra fe, al estar puesta en Dios, al dejar que Dios tome el control de todo lo que nos sucede alrededor, nos trae victoria. Y ponemos nuestros ojos en Jesús. Aquí el autor habla de estas personas, grandes ejemplos en la fe, pero los pone en un plano donde Jesús es superior a todos ellos. Les está diciendo a los hebreos en esa época, sí, estas personas debemos respetarlas y debemos aprender mucho de sus vidas, pero no se comparan con el Mesías, con el Hijo de Dios, donde debemos volcar nuestra fe. Así que hoy te animo a que en la situación en la que te encuentres, en este tiempo tan particular que estamos viviendo, no desfalles. Que puedas tener aún más fuerzas, que puedas profundizar en la vida de estas personas, que te puedas ir a la palabra de Dios, que puedas encontrar en ellos un refresco, algo que te dé nuevas fuerzas, que afirme más tu fe. Y si es la primera vez que estás escuchando un mensaje así,
y que estás ahí dudando sin saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, pues es esto. Él quiere darte libertad, Él quiere darte la victoria, Él quiere usarte como utilizó a estas personas, tan distintas unas de otras. Y tal vez vos creas que no sos el indicado, de que te consideras muy humilde, que tal vez Dios no pueda utilizarte. Pues te equivocás. Porque a Dios le encanta utilizar a las personas impensadas. Porque eso demuestra el poder de Dios, que solo Dios obra milagros. Que no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros tengamos, sino que es su mano poderosa. Así que tómate unos minutos para hablar con Dios, para entregarle tu vida y para que Él te dé la victoria. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga y que te utilice en este tiempo. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.